Aloha, soy Carla y esto es Burbuja de Letras. Hoy vamos a hablar de un libro que toca un tema muy delicado, el feminicidio. En este libro, Selva Almada nos cuenta la historia de 3 mujeres argentinas que fueron asesinadas y hasta la fecha sus casos siguen sin resolverse. Un poquito de contexto antes de entrar bien a la obra. Selva Almada es una escritora argentina que no solo ha escrito crónica, como en el caso de Chicas Muertas, sino que también ha incursionado en la novela, en el cuento y algunos poemas. Selva creció en un pueblo pequeño en una provincia de Argentina y creo que precisamente este ambiente se logra ver mucho en estas crónicas. Conocemos esos entornos, estos ambientes, las costumbres y su gente. Ella lo transmite muy bien en estas crónicas también. Selva cuenta cómo de niña ella disfrutaba ir a leer los libros de su biblioteca local y por eso posteriormente se iría como a la capital de su ciudad a estudiar literatura. Ahora bien, Chicas Muertas cuenta la historia de 3 feminicidios impunes hasta la fecha, el de Andrea Dané, María Luisa Quevedo y Sarita Mundín. A través de 11 crónicas conocemos las circunstancias en las que fueron asesinadas estas jóvenes. Andrea Dané, de 19 años, apuñalada en su propia casa en 1986. María Luisa Quevedo, 15 años, desaparecida. Fue violada y estrangulada y su cuerpo fue encontrado en un riachuelo en 1983. Sarita Mundín, de 20 años, sus supuestos restos fueron encontrados a las orillas de un río en 1988. Además de adentrarse en estas circunstancias, Selva Almada también nos narra un poco de lo que fueron las investigaciones en torno a estos casos, que prácticamente todos fueron muy enredosos y ninguna tuvo éxito. También tenemos testimonios de los familiares de las víctimas a los que Selva Almada entrevistó para este libro. Las partes de los testimonios son especialmente interesantes porque nos enseñan cómo cada persona tiene una forma diferente de vivir su dolor. Y ninguna de estas formas es menos válida o debería ser criticada. Además, en las crónicas tenemos una parte muy importante, o al menos la que me parece más relevante a mí, que es recordar la vida de estas chicas. Y no me refiero en un sentido de homenaje, sino por medio de la ficción literaria a la que a veces recurre la autora, poder traer de nuevo a la vida a estas chicas. ¿A qué me refiero con esto? En el texto podemos ver quiénes eran ellas antes de ser solo eso, chicas muertas. Conocemos en qué entornos vivían, cómo eran sus familias, qué problemas tenían, qué les gustaba hacer, cómo les gustaba vestirse, cuáles eran sus sueños, quiénes eran ellas antes de ser asesinadas. En estas crónicas, Selva Almada también nos cuenta un poco de cómo fue su experiencia como niña y como adolescente, de ir creciendo y conociendo todas estas historias de violencia machista y misógina sin todavía saber bien la gravedad de estas. Y también cómo poco a poco, mientras iba creciendo, se daba cuenta del significado de los feminicidios, de saber que alguien tenía el poder de matarte solo por ser mujer. Selva nos cuenta con horror cómo mientras ella crecía se dio cuenta que todas estas historias de feminicidios que hemos escuchado o conocemos de lejos en realidad no eran casos aislados. El libro sí gira en torno a Andrea, María Luisa y Sarita, pero a lo largo de este también vamos conociendo las historias de muchas otras mujeres más que fueron asesinadas en Argentina. Y aquí la importancia del título, Chicas Muertas, en masa. No sabemos quiénes eran ellas porque hay una despersonalización con estas mujeres. Y es que Selva Almada muestra cómo les vamos quitando su identidad, ya sea en estos casos de feminicidios en donde simplemente no se mencionan porque no son públicos y no existen para nosotros, como en el caso contrario, donde hay una sobreexposición de las víctimas. En ambos casos, estas mujeres terminan siendo solo eso, chicas muertas, sin importar quién eran antes de eso, cuando no debería ser así. Y esto es algo que me gusta mucho del libro porque siento que Selva Almada nos demuestra cómo a través de la escritura podemos devolverles un poco de esa identidad a estas mujeres. Y pues básicamente eso sería todo de la reseña. Si lo van a leer, pues la verdad es un libro muy fuerte, entonces tengan presente eso.
Nunca es agradable leer de esos temas y la verdad es desgarrador porque en realidad se está hablando específicamente solo de Argentina, cuando por ejemplo en México matan a 10 mujeres al día. Coméntenme si ustedes ya leyeron este libro y qué les pareció, o si han leído algo más de Selva Almada. Yo solo he leído este libro. Y pues ya, yo soy Carla y nos vemos en la siguiente Burbuja de Letras.